a un nuevo programa del Hilo de las Parcas. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, Flor, contenta. Estamos ahí dando los últimos pasos en este hermoso las proyecto. últimas hiladas de este proyecto. Esperemos que de este año. Yo confío que sí. Así es. Tenemos una invitada increíble. De lujo, diría yo. Así es, la escritora, periodista, narradora, Novelista. Ángeles Alemandi, que vive en la provincia de La Pampa, vive en la localidad de San Martín, es oriunda de Santa Fe. Estudió En la Universidad de Entre Ríos, vivió varios años en Capital Federal, pero por cuestiones de la vida que le vamos a preguntar, también lo viviendo en la provincia de La Pampa. Y bueno, tenemos muchas cosas para preguntarle sobre la creatividad, el proceso de la escritura, ¿no? Sí, tal cual, esto de vivir un poco del arte, ¿no? Así que vamos a estar conversando acerca de lo que es vivir en este lugar tan chiquito de la provincia de La Pampa, que evidentemente por lo que leemos conoce un montón. Así que las invitamos a que se queden ahí a empezar a hilar este programa. Muy bien, seguimos con más Hilo de las Parcas. Está aquí con nosotros nuestra invitada, Ángeles. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy felices de recibirte. Sabemos el esfuerzo que haces. ¿Cuántos kilómetros? 180. 180 kilómetros desde la localidad de San Martín, donde vivís actualmente. Hay una pregunta que le hacemos a nuestras invitadas a modo de presentación, como para arrancar a hilar en este Hilo de las Parcas, y es: ¿cómo te definís? ¿Quién sos? Uy, qué pregunta hermosa. Siempre empiezo hablando de mí atada a los lugares por los que anduve. Es como me cuesta como ese anclaje, ¿no? Porque soy santafesina, pero estudié en Entre Ríos, en Paraná, y después viví casi 7 años en Capital Federal, y ahora hace 10, 11 años que estoy en La Pampa y ya me siento un poco pampeana. Entonces, un poco de quién soy tiene que ver con ese viaje, creo, ¿no? Esa cantidad de cambios y que a la vez van generando esas mudanzas, transformaciones, porque en el camino una va estudiando, va creciendo, se va formando, va haciendo vínculos y dejando personas por el camino. Pero creo que más allá de esos lugares en los que estuve, o en todos esos lugares por los que estuve, siempre escribí. Hay algo de mí vinculado con la lectura y con la escritura que me acompaña desde que era muy chiquita. Y siempre escribí cartas en su momento a mis amigas, le escribía poesías a las muñecas. Wow. Y de más grande, bueno, ya tuve un blog y empecé a escribir notas, y cuando era alumna de la escuela primaria iba a un taller de niñas periodistas, o sea, siempre supe que el periodismo me gustaba mucho. Tenías como definido ya, ¿no? Sí, siempre hubo un placer ahí por la lectura y la escritura. Entonces creo que soy un poco de todo eso, pero siempre atravesada por las palabras y con esta verborragia que empiezo y que no puedo parar. Bueno, nos encanta igual, así que vamos a aprovecharla. Y una de las preguntas que teníamos para vos, Ángeles, es: después de haber pasado por todos estos lugares que nos contás, ¿por qué elegir La Pampa para vivir? No elegí La Pampa para vivir. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Nosotros estábamos viviendo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y mi compañero, mi algún día marido, como le digo yo, en esa zona gris en la que no estás casada, pero hace 20 años que estamos juntos. Él es ingeniero químico y es una profesión que cuando yo todavía estaba estudiando, él ya tenía trabajo. Vieron que el nuestro es un oficio más complicado. Bueno, en algún momento le ofrecen trabajar en una planta ahí en el pueblito y decidimos venir a vivir acá. Era un crecimiento para él, a la vez ya teníamos a nuestro único hijo, Vicente, había nacido, tenía 1 año, y el plan de criarlo en una casa con patio, en una comunidad chiquita, era bastante tentador a nivel familiar, aunque para mí fue dificilísimo y me mudé bastante enojada Recién creo que ahora estoy bastante reconciliada, y post pandemia, a mí la pandemia me cambió la vida porque internet me abrió una ventana hacia la afuera, ¿no? Que antes el pueblo me limitaba, aparte muy desconectado también. Entonces hoy estoy como en armonía y hasta tengo DNI pampeano y ya me siento parte. Un poco te leíamos en Anfibia una descripción que hacen acerca de quién eras.
y había una frase que era como que temías que la llanura amarilla como que no sé, como que te chupara, que ¿no? te consumiera. ¿Fue así? Sí, sí, absolutamente. Cuando nosotros nos vinimos, por fuera de este plan familiar, que realmente es buenísimo, uno vive como en una burbuja. Mi hijo ya tiene 12 años, se está criando con mucha autonomía, con mucha libertad, en un lugar donde desde muy chiquitos salen solos, se cruzan a la plaza, andan en bicicleta, y eso es maravilloso. Sí, que es impensado en otros lugares. Absolutamente, ¿no? Y como madre obsesiva y miedosa que soy, eso como funciona perfecto, pero a la vez a nivel personal y profesional, ¿no? Con este recorrido que yo les contaba, con este amor por el periodismo, mi gran pregunta era, ¿qué voy a hacer en un pueblito de 3.000 habitantes? Entonces, esa pregunta que fui encontrándole la vuelta y algunas respuestas, me angustiaba un montón, ¿no? Me angustiaba mucho. Entonces, la sensación era eso, ¿no? Como esa llanura, yo a veces me lo imagino como esa lengua larga, ¿no? Que en un momento como que te absorbe y te devora un poco. Era así, fue por mucho tiempo como una preocupación, un dolor, un querer irme permanente, ¿no? Y Ángeles, con esto que nos contás de los 3.000 habitantes, ¿hay historias para contar? Muchísimas. Ese fue el primer descubrimiento que hice en el pueblo, porque ni bien llegué era difícil publicar notas, no hay, por ejemplo, un diario, pero había una radio comunitaria del pueblo, entonces hice una propuesta a la municipalidad que coordina los espacios y empecé a hacer un programa de radio y empecé a contar historias locales y encontré tantas historias, ¿no? De la sinagoga que hay en el pueblo a que en algún momento hubo personas como aliadas al nazismo y después historias más chiquititas, por ejemplo, una mujer que había tenido trillizas en una época en la que eso era impensado, ni se hacían ecografía, ¿no? Y esas historias mínimas o historias como más fuertes vinculadas a violencia de género, ¿no? O a determinados casos de enfermedades, por ejemplo, que hay algunas situaciones de enfermedades raras, esas que son el 1% de la población mundial. Y justo van a caer en un pueblito de 3.000 habitantes. ¿Sí? Es que el pueblo es un botón que sirve de muestra, hay de todo. Yo a veces trato de pensar y tengo como la fantasía de trabajar en algún libro de ese tipo porque drogas hay, sí, o sea, todo acotado a una población chiquitita. Hay violencia de género, sí, hay cuestiones de drogas, sí, hay cuestiones de, no sé, violencia en el tránsito. Todas las complejidades están, pero a una pequeña escala, ¿no? En un pueblo donde nos conocemos todos. Y Arauz está cerquita también, que es un pueblo con un montón de historia también, ¿no? También, claro, es el pueblito, estamos entre Arauz y Bernasconi. Claro. Los pueblos están llenos de historias. Las personas que viven ahí las tienen tan naturalizadas, eso me pasaba con el programa de radio, que parecía que no iba a contar nada nuevo, pero cuando vos te sentás con alguien y haces una entrevista en profundidad, es como que llegás a zonas que nadie sabía y que entonces eso fue una puerta de entrada del pueblo, porque además de que yo ingresaba a las casas para hacer estas entrevistas, las personas se detenían a escucharme y escuchaban a sus propios vecinos contando historias que eran como por arriba, muy superficiales y que de pronto conocían desde adentro qué era vivir con ese diagnóstico, cómo era padecer cierta violencia, cómo fue criar a 3 hijas juntas. Bueno, para ahí también es como abrir algunas conversaciones, ¿no? Y también me pregunto, por ahí la gente en su casa, porque esto los ven en toda la provincia, ¿qué historias podrán estar pensando, ¿no? Que están buenas para contar? Ángeles, queremos preguntarte, porque sabemos que sos parte de la Fundación del Periodismo Patagónico, ¿no? ¿Hay algo que haga que haya historias particulares de la Patagonia que lo diferencien, ¿no? Claro, de otras regiones? Mira, yo te diría, por el trabajo que venimos haciendo con Santiago Rey, que es el director, el presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, y que venimos este año como trabajando sobre esa idea. La idea de la Fundación de Periodismo Patagónico es narrar la Patagonia desde adentro.
O sea, que seamos los patagónicos y las patagónicas los que contemos nuestra región. Pero que no nos vengan a contar cómo es, sino que seamos nosotros quienes decimos, acá se vive así. Exacto. ¿Por qué? Porque las sensaciones, y eso es lo que estamos estudiando, es que la Patagonia está subnarrada, ¿no? O siempre la narraron de afuera. Desde los primeros cronistas de las Indias que llegaron con las expediciones, ¿no? Esos primeros viajes. El otro día yo estaba leyendo un texto de Pigafetta, que fue un cronista que vino de los primeros que llegaron con los españoles y que acompaña a Magallanes en el descubrimiento, ¿no? del canal. Y cómo narran nuestra región, ¿no? Con qué sorpresa, por supuesto, ¿no? Que no conocían este territorio, que todo les parece una novedad, incluso para describir un guanaco. Van tratando de, tipo un bestiario, ¿no? La cabeza de un animal, el cuerpo de otro, las patas. Claro, son las herramientas que ellos tenían. Digo, y eso que pasó, ese extrañamiento después pasó con la conquista, ¿no? Del desierto, que tenía sus propios cronistas, pero era la voz de, ¿no? Sí, la gente de las capitales. De los que escribían esa historia, y que incluso ahora, hay que decirlo. Por supuesto, la mayoría de los cronistas, por lo menos que venimos leyendo, son varones. Incluso ahora con los grandes medios hegemónicos y que a veces cuando las provincias son noticias mandan un enviado especial. Entonces ese enviado especial se queda por ahí con el estereotipo, ¿no? Y con algunas cuestiones de la Patagonia, con su extensión, ¿no? Con esta cuestión inabarcable, indómita, con la cuestión de las temperaturas, la siesta en la pampa, ¿no? Las extensiones llanas. Entonces, nuestro ejercicio con los cronistas con los que trabajamos es romper un poco esa idea del cliché, del estereotipo, ¿no? Y concentrarnos más en las historias que hay para contar, que como esto me pasa en el pueblo, en cada provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, hay un montón de historias, pero que la impronta sea hacer un buen periodismo, contado por personas que habitamos esos territorios. Bueno, un poco que nos respondas la siguiente pregunta, que tiene que ver cómo definirías al cronista, al narrador, narradora, cronista, y si se puede vivir de eso. Nunca. Qué difícil, ¿no? Difícil, sí, difícil, y sobre todo en años como este es muy complejo. Hay muchos proyectos hermosos de periodismo, no independiente en el sentido de ideológico, porque no hay periodismo independiente, siempre está narrado desde algún lugar, pero sí que trata de encontrar recursos o a través de becas, de premios, cómo financiar para sostener esos espacios que son originales, son interesantes, muchos proyectos comunitarios que están buenísimos, pero es un momento complejo y lo que nos pasa es que sostenemos varios trabajos a la vez o que hacemos cosas porque nos gustan y que tenemos otros trabajos que nos gustan menos, pero que nos generan el ingreso para vivir. Memes, exactamente, claro. ¿No? García Márquez decía que el periodismo es la forma más divertida de ser pobre, ¿no? Y hay algo un poco de eso, lamentablemente, porque a la vez nos capacitamos un montón, estudiamos un montón, y es cierto también que antes uno se sentía orgulloso de decir soy periodista y ahora uno lo dice así medio como por lo bajo porque hay muchos malos ejemplos de cómo se está haciendo el periodismo que hacen una profesión bastante vapuleada. Sí. Exacto, y las personas tienen sus argumentos también, ¿no? Porque a veces se imponen voces con mensajes que no son ciertos, sin chequear información, ¿no? Desde un lugar... Sobre todo eso, por ahí también hay, digamos, la situación actual en la que nos encontramos, con la infodemia también, ¿no? Sí. Se pueden inventar datos, se pueden inventar fotografías, se puede inventar cualquier cosa y cuando se sale a decir algo después es mucho más difícil desmentirlo que hacerlo. Sí, siempre como los trabajos súper interesantes de espacios, ¿no? Que se ocupan de chequear la información falsa y que está comprobado que quienes leen esa noticia ya está instalada la falsa noticia, ¿no? Pero es un momento muy complejo para hacer periodismo y a la vez es urgente hacer un buen periodismo comprometido, ¿no? A favor de los derechos humanos, ético, volver a ese lugar tan necesario para la sociedad misma, ¿no? Porque eso implica defender un sistema democrático, hacer un buen periodismo.
me surge una pregunta, tanto en trabajo periodístico como también de vos como escritora de novelas, de la autoficción, de todo. ¿Cómo te das cuenta que eso que escribiste está bueno? ¿Es algo que te das cuenta vos o es como una validación, entre comillas, que viene de afuera? Creo que tiene que ver con no creer nunca que uno sabe lo suficiente ni que escribe lo suficientemente bien como para confiar plenamente en una. O sea, a mí me pasa. O sea, ¿eso qué significa? Que yo sigo estudiando, o sea, en este momento estoy haciendo una maestría, hago mis propios talleres de escritura, he hecho talleres de ficción, ahora estoy haciendo un taller de poesía, y a veces son mis propios compañeros los que me editan, o sea, los que leen mis textos y me hacen una devolución. Y creo que esa retroalimentación, donde a la vez una se enfrenta a una voz autorizada, que va a ser una crítica constructiva, pero que te va a dar una mirada que puede permitirte que tu texto siga creciendo. Entonces, me parece que esa instancia de estar chequeando y estar en una búsqueda permanente por hacerlo cada vez mejor, porque además después te pasa que publicaste un texto que vos creíste y que seguramente diste todo lo que podías dar para que sea la mejor versión tuya, pero después te lees en un par de años y vos o no te lees directamente. ¿Por qué hice esto? Claro, pero ¿eso por qué? Porque uno sigue estudiando y sigue leyendo. Creo que también esto es clave. Para mí la lectura, yo me convertí en gran lectora, que esto también se lo tengo que agradecer al pueblo. Siempre me gustó leer, pero desde que vivo en el pueblo, quizás porque fue como una forma de escapar de la realidad, pero el primer lugar que visité fue la biblioteca del pueblo. Y desde entonces mi biblioteca no para de crecer. Cristian, mi compañero, no sé, una vez por año me hace una biblioteca nueva para que yo vaya poniendo mis libros, pero también es esa búsqueda de la lectura tiene que ver con que después tus lecturas se ven reflejadas en tu trabajo. Claro. No porque vos estés copiando, sino porque cuanto más lees, más recursos entran a más formas, más estrategias, ves cómo lo hizo el otro, y una lectura que también trata de desarmar. Ah, mirá, se puede hacer esto. Ah, mirá, qué bueno esta idea de empezar por acá, hilar por acá. Entonces, ahí uno está en un rol de aprendizaje todo el tiempo. Me parece que si nos olvidamos de eso, perdemos. Y nos preguntábamos con Flor cuando leíamos esta definición de la autoficción. ¿Qué es? Bueno, una buena pregunta para hacerle a Ángeles. Bueno, a mí me encanta el periodismo, amo el periodismo, soy periodista y a la vez en pandemia empecé como a escribir cuentos, mi novela, me fui un poco más hacia el mundo de la ficción. Entonces, necesito todo el tiempo tener claridad de esa materia prima con la que estoy trabajando, qué es, ¿no? Porque yo sé que si escribo una crónica periodística, todo lo que estoy diciendo es porque lo vi, porque lo chequeé, porque lo pregunté, porque estuve en el lugar, porque leí. Hay fuentes. Exacto, leí mucho sobre el tema, entonces no me doy ninguna licencia, no voy a inventar nada, no voy a cambiar nada. Ahora, si yo escribo un cuento, puedo tomar alguna escena de la realidad, siempre algo de la vida cotidiana nos prende una lamparita de esto podría transformarse en una historia, pero uno toma eso de la realidad y construye algo que pasa por su cabeza, es su imaginación, da vuelta a las cosas. Si en la historia esa que te inspiró había 3 personajes, uno quizás se queda con uno. La autoficción sería como estar en el medio de esos 2 caminos, pero ser sumamente honesto. O sea, Realidad de Santos es una historia basada en una situación que viví, es la historia de una madre y una hija, y ahí empiezo a tomar distancia, porque a la vez yo intervengo, ¿no? Tomo decisiones más literarias sobre ese texto. La autoficción te permite eso, ¿no? Hay muchos libros, es un género que se ha impuesto mucho y que es muy criticado también, porque como cualquier género, puede haber textos muy buenos con valor literario y hay otros que pueden ser una selfie donde alguien está tratando de solamente contar su vida porque cree que tiene algo interesante para contar. Mi intención siempre es como contar algo que viví yo, pero con una pretensión un poco más literaria, ¿no? El trabajo con el lenguaje. Y Ángeles, tenemos una última pregunta para hacerte en esta entrevista que nos está encantando. ¿Sí?
Con esto que mencionabas recién, de que bueno, hay que leer, ¿no? Y que para escribir hay que leer, y que para él se pueden tomar cosas de uno, de otro. ¿Cómo haces para tener una voz que igual sea propia y no terminar justamente esto como copiando? Que el traer la inspiración no sea un repetir. Creo que es exactamente al revés. Cuanto más leemos, menos posibilidad hay de copiar, porque si vos cerrás tu lectura a un autor que te gusta mucho o a un género que te gusta mucho, después quedas como atrapada también ahí, ¿no? Pero, y ahí está de vuelta lo de la creatividad. Leer, y aparte en este momento es leer, mirar series, ver películas, por decir, escuchar podcasts buenos también, ¿no? A mí en algún momento di clases en el pueblo y por ahí la pregunta es ¿cómo te das cuenta si algo es bueno o malo? Y porque cuando uno lee tanto, también después puede empezar a discernir. Entonces, por un lado me parece que eso, y por el otro, la búsqueda, ¿no? Esto que veníamos diciendo, capacitarse, intentarlo, desafiarse, insistir, hasta que en un momento una se siente cómoda con algo que está haciendo o siente que le encontró la vueltita y después te empiezan a leer y te dicen, ah, sí, sos vos, esto es muy tuyo. Bueno, Ángeles, vamos a tener que cortar el hilo acá, nos encantó tenerte. No, gracias a ustedes, son dos grandes entrevistadoras, un placer, me quedaría charlando toda la tarde. Bueno, Flor, ¿cortamos acá? Vamos a cortar el hilo por acá. Bueno, Flor, así llegamos al final del programa de hoy. Excelente estuvo esta visita. Me encantó toda la conversación con Ángeles, la verdad que me voy con varias cosas para pensar. Exactamente, mucho proceso creativo que requiere de mucho trabajo también. Vamos a compartirles a través de nuestras redes sociales. En @el hilo de las parcas. Así es, material extra que ha quedado con Ángeles y algunas recomendaciones que nos hace. Nosotras vamos a agradecer a nuestra casa, a Megafon. Claro que sí, también a Lula, que además de ser la productora, hoy nos maquilló. Así es, a Agustina Bergonzi, que nos vistió y nos dejó así de lindas. Claro que sí. Y bueno, a vos, Nadia, por acompañarme. Bueno, Flor, gracias a vos. Nos encontramos la próxima.